de 50%, 40%, 30% de población adulta. O sea, de cada 2 o de cada 3 personas, uno tiene problemas de obesidad y sobrepeso, que son las antesalas de otras patologías como la diabetes y las consecuencias de la diabetes maltratada, como ya les pusimos en la lámina inicial. Entonces, pues, vemos un conjunto de cambios sociales que generan alteraciones de la salud. Originalmente, por los años 40 o 30, antes de la Segunda Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial, una gran estructura industrial se orientó pues a la producción de alimentos concentrados. Y esto era debido pues a las guerras, debido a ciertas situaciones de hambruna. O sea, se trataba de crear alimentos concentrados, deshidratados, que permitan transportarlos, ¿no? Después que pasa la Segunda Guerra Mundial, parte de estas industrias quedan sin poder producir. Entonces, de un primer evento que era un escenario de guerra, pasan a un evento de paz. Entonces, ¿cuáles son los probables clientes? Pues la población en general, la población civil, y ahí comenzamos pues a ver la aparición de muchas marcas que son muy conocidas por todos ustedes, ¿no? Marcas de chocolates, de galletas, de enlatados, de gaseosas, ¿no? Y no pretendo hacer una apología en contra, pero es la realidad que tenemos. Entonces, alimentos concentrados, principalmente azúcares, principalmente grasas, ¿no? ¿Qué es lo que más atrae al ser humano y a todo mamífero, ¿no? O sea, algunos mamíferos genéticamente tienen la predisposición a captar algunos elementos, ¿no? En este caso, lo dulce y lo grasoso nos atrae, ¿no? Eso es parte de los procesos de hambre, de apetito, de saciedad, procesos complejos que hay en el cerebro, pero nos atrae, ¿no? Entonces, las grandes empresas conocedores de esto comienzan a poner al mercado alimentos con gran contenido de dulce o con gran contenido de azúcares y con gran contenido de grasas, ¿no? Viendo pues que la educación se da, o un poquito ¿cómo le podría decir? La incorporación de algunos gustos, o estilos de vida se da en los primeros años de vida. En los primeros años de vida, el recién nacido, el lactante, el niño, pues es como un CD en blanco, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí vamos a educar en algunos hábitos que pueden resultar inadecuados, como son el caso del consumo excesivo de carbohidratos, de grasas. Entonces, en esta población es donde, si ustedes se dan cuenta, llega más propaganda en cuanto a alimentos que realmente, entre comillas, le brindan atributos, pero lo que en fondo se está haciendo es captar a un potencial cliente o consumidor, pero con algunos mensajes inadecuados, que es el alto consumo de azúcares y el alto consumo de grasa. Es así pues que nosotros concebimos pues un mundo normal donde consumimos gaseosas, consumimos productos grasos, consumimos galletas, consumimos chocolates, cuando realmente estos alimentos, por la gran cantidad de azúcar, generan fenómenos que vamos a ver después en la exposición, como son resistencia a la insulina, como son otros fenómenos, ¿no?, que van a la larga a producir obesidad cada vez en poblaciones más jóvenes, a producir diabetes cada vez en poblaciones más jóvenes, y las complicaciones de la diabetes que la vimos en el primer cuadro como un epílogo pues de todo esto secuencia de eventos. Actualmente en el escenario que tenemos, que ustedes lo están viviendo, lo estamos viviendo todos, es un escenario de pandemia. Es un escenario de pandemia que trastorna la economía, que trastorna la cultura, que trastorna los hábitos y estilo de vida. Y eso creo que nadie puede refutarlo, ¿no? Estamos en un enclaustramiento, estamos comiendo comida procesada, que en una inercia en la que veníamos de un mal consumo, de malos hábitos, pues resulta doblemente grave, doblemente peligrosa, ¿no? Y eso es lo que es el mensaje que quiero transmitirle, ¿no? Que cómo debemos, como parte de la formación, ustedes como futuros médicos, ver que la medicina no solamente es la clínica que vamos a hacer, sino que tenemos que enfocar necesariamente efectos o realidades epidemiológicas, realidades culturales y otro tipo
de herramientas que tenemos o que ustedes tienen en la formación, que todos lo hemos tenido, como es el aspecto nutricional. Entonces, pues, el escenario se complica, no porque no se pueda resolver o porque sean variables nuevas, sino porque tenemos que tener herramientas que pueda abordar en una forma sencilla pues el llamado síndrome metabólico. El síndrome metabólico, que es una definición, un conjunto de signos y síntomas por muchas sociedades de prestigio, sociedades científicas, ¿no? Para poder explicar este fenómeno, esos trastornos metabólicos. Muy importante porque les permite abordar un abanico de problemas que son comunes en la población cada vez más joven, en la población adulta y también en la población geronte, ¿no? Organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Como es que es un programa de adultos, un panel de científicos dedicados a la investigación y a la sistematización de la información. Es así como la Federación Internacional de Diabéticas sacan pues estos conceptos que son conceptos muy, muy importantes, como lo vamos a describir después. ¿Qué es un síndrome metabólico? ¿Qué es un síndrome metabólico? Signos y síntomas que se traduce en una patología metabólica. Ese conjunto de factores de riesgo para diabetes mellitus 2, para enfermedad cardiovascular, por la presencia de resistencia a la insulina, que es el denominador común, que es lo que vamos a encontrar siempre en todo síndrome metabólico, ¿no? Y como respuesta a esta resistencia a la insulina, un aumento en la producción de insulina por las células beta, asociados a un trastorno de carbohidratos y de lípidos asociados a una elevación de la presión arterial y a la obesidad, ¿no? Y también algunos trastornos de la coagulación que lo vamos a tocar quizás en algún seminario o va a ser parte de esta exposición. Entonces, pues estamos lanzando algunos conceptos que aparentemente pueden resultar sencillos, pero tienen una complejidad en la medida que nosotros sepamos analizarlos, sistematizarlos y que nos permita aplicar un plan adecuado a nuestro paciente. ¿Qué quiero decir? Que no vamos a encontrar, pues, a ver, un ratito, por favor. Ya. Por favor, si hay algún problemita, me pasas por el WhatsApp un mensajito, me llamas. Entonces, como le decía, no vamos a encontrar pues un paciente típico del libro que tenga todas estas características, ¿no? Que tenga resistencia a la insulina, que sea obeso, que tenga una hipercolesterolemia aterogénica, que tenga una diabetes mellitus, etcétera, sino que vamos a encontrar algunos pacientes que tienen una, dos o tres características, ¿no? Pero el común denominador es la resistencia a la insulina. Y este concepto es trascendental para ustedes, porque resistencia a la insulina significa ¿qué? Prediabetes. ¿Y prediabetes qué significa? ¿O cuál es la importancia de identificarla en nuestra población? La importancia va a ser que nos da la oportunidad excelente para captar a un paciente, ¿no? Antes que sea diabético. Por lo tanto, antes que tenga estos trastornos irreversibles que va a tener y que vamos a aprender a lo largo de las dos exposiciones. Entonces, para ustedes, como médicos cirujanos que van a ser previos a su especialidad, y aunque sean especialistas, siempre tienen que manejar este lenguaje porque los pacientes le van a llegar así, ¿no? El cirujano, por ejemplo, va a tener un paciente con hiperglicemias o un diabético en buena proporción, que si no corrigen la parte metabólica, pues no van a poder intervenir. Las causas las vamos a ver después, ¿no? O si son clínicos, evidentemente si tienen un paciente nefrópata con diabetes, van a tener que corregir el aspecto metabólico, necesariamente. Y ustedes, pues, que van a hacer un internado, y yo me oriento a eso porque es su siguiente escalón, su siguiente peldaño, cuando van a hacer un serum, van a tener que ver estos pacientes y va a ser su obligación identificarlos en la primera estadio de la enfermedad, para que ya no lleguen pues a los hospitales con el riñón dañado, medio ciegos, para una amputación. Entonces, pues, el arte de la medicina es la prevención
y en cualquier trinchera que ustedes se ubiquen, van a tener que saber abordar y saber manejar un paciente de este tipo. Entonces, pues, como lo veo y como lo deben ver ustedes, es pues que a través de esta herramienta podemos captar una serie de pacientes, un hipertenso, un obeso aislado, un paciente con una hiperlipidemia, un paciente diabético. Entonces, tiramos la red y vamos a sacar diversos pescados. Y esa es la idea que ustedes afronten con una herramienta sencilla estos pacientes. Años había pánico por manejar la insulina. Hay mucha resistencia a la insulina. Me estoy refiriendo de lleno al tema de la diabetes. Y bueno, el reto también de ustedes es aprender a manejar, insulinizar a un paciente, ¿no? Entonces, cuando hagan su internado, van a abordar, van a manejar un paciente diabético descompensado, que es el 25% a más de pacientes hospitalizados. Y ahora en el escenario COVID, qué duda cabe, estamos manejando a nuestros pacientes de tal forma que por su cuadro primario, que es el COVID, el más grave, estamos manejándolo con corticoides, ¿no? Estamos generando hiperglicemias o estamos haciendo que debuten síndromes metabólicos por el mismo cuadro del COVID, que es su cuadro inflamatorio, o por los antecedentes con las que ya viene el paciente, que es obesidad, que es sobrepeso, que es hipertensión. No en vano, en el escenario del COVID, no en vano, los pacientes que más entran a UCI son pacientes obesos, son pacientes diabéticos, aunque el panorama está cambiando rápidamente, pero debemos reconocer esto, y los que más se mueren y los que más se complican son son pacientes con trastornos metabólicos. Entonces la importancia, que duda cabe, la podemos ver de diferentes trincheras, de diferentes espacios, podemos darnos cuenta lo importante que es este tema. La prevalencia del síndrome metabólico varía de acuerdo a la edad. A más edad, mayor síndrome metabólico, que es un proceso natural de envejecimiento también. Ustedes, como futuros médicos, deben formarse una idea de qué es enfermedad y qué es salud, vista de un concepto multidisciplinario. La enfermedad, el envejecimiento, a veces son dos cosas, la misma cosa visto de diferentes ángulos, visto diferentes especialidades. Como vamos a ver en el transcurso del capítulo, vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, el enfoque varía, pero tenemos que tener un concepto, un marco teórico que nos permita comprender este fenómeno multifactorial. La edad depende del género, ¿no? No se olviden ustedes que si comparamos a un hombre y a una mujer, el depósito de grasas varía, ¿no? La mujer tiene mayor porcentaje de grasa debido a que ha evolucionado, pues, para algunos procesos que no los hace el hombre, ¿no? Me refiero a la gestación, por ejemplo, y afronta otros fenómenos como la menarquía y la menopausia, que son eventos más complejos que en el hombre. Entonces, el hombre es diferente a la mujer. Y eso, capten mis palabras, por favor, capten el enfoque que le estoy dando. No me refiero a los derechos, a la igualdad, a nivel social, que somos totalmente iguales, tenemos los mismos derechos. Me refiero al aspecto biológico y hormonal. ¿A qué me refiero? ¿O qué quiero decir? Que simplemente, pues, la mayor cantidad de patologías hormonales las sufre la mujer. Diferentes fenómenos a diferencia del hombre, explicado de forma más sencilla por el número de pacientes que tengo en el consultorio de endocrinología. Mayoritariamente, bien, bien, delegado, un ratito vamos a... Ya, muy bien. Continuamos. Pues en la consulta externa tengo más patologías hormonales en género femenino que en género masculino. Entonces eso me manda un mensaje claro. Las patologías son más comunes hormonales en la mujer. Entonces ustedes tienen que, y cuando evalúen una paciente, tienen que, cuando hagan el interrogatorio, orientar, pues, más probabilidades
en patologías hormonales en la mujer que en el hombre, ¿no? El hombre tiene otro tipo de patologías más comunes, ¿no? Cuando uno haga su análisis, haga su análisis, su plan de trabajo, su planteamiento de diagnóstico, tienen que reconocer estos hechos. Bien, entonces esto depende de la etnia, qué duda cabe. Yo le cuento un ejemplo. Por ejemplo, los indios Pima, que son una reservación en Estados Unidos, el 100% son diabéticos por carga genética y también por malos hábitos de consumo. Hay un país, no sé si lo conocen o han escuchado hablar de, que se llama Nauru, ¿ya? Que, bueno, miren el fenómeno para ratificar lo que le estaba expresando, ¿no? Nauru es una isla que tenía depósitos de fosfato, que eran usados como, bueno, o sea, como fertilizantes, perdón, eran utilizados como fertilizantes, ¿no? Entonces hubo una explotación y hubo una bonanza económica. Entonces la población de Nauru comenzó ya no a sembrar, a cosechar, a tener una ganadería, a tener una agricultura propia, sino porque tenían mucho dinero, comenzaron a importar productos, ¿no? Importaban alimentos. ¿Y qué alimentos importaban? Pues la comida más, entre comillas, deliciosa, la más agradable. ¿Y cuáles eran ellas? Las bebidas carbohidratadas, gaseosas, néctares, jugos, embutidos, de todo tipo, etcétera. Se terminó la bonanza, la población volvió a vivir de otras fuentes de riqueza, pero quedó en los hábitos un 100% de habitación obesa. Entonces, esta isla, que es un país Nauru, tiene casi el 100% de población adulta obesa. Abundancia económica, pero le dejo este recuerdo porque los hábitos se quedaron, la población también se quedó. Siempre ustedes, si bien es cierto, estamos en un curso de clínica y bueno, vamos a desarrollar en ese enfoque, tienen que tener otros aspectos en cuenta para comprender el proceso de salud y enfermedad y para saber también cómo intervenir. La prevalencia del síndrome metabólico se ubica entre el 15 y 40% de la población mundial, siendo mayor en la población de origen hispano. ¿Qué estamos hablando? De un fenotipo. ¿Qué les quiero decir? Que cuando nosotros realidades, consultemos guías, consultemos protocolos, necesariamente tenemos que escoger un fenotipo similar al nuestro. Y ahí va el primer aspecto controversial que le voy a decir. A veces, pues, y ustedes lo van a ver, tenemos un bombardeo de guías para el manejo, por ejemplo, de la diabetes, ¿no? Hay guías que ahora que la sacan sociedades conjuntas, o sea, de varios países, por ejemplo, la Sociedad Europea de Endocrinología saca su propia guía, Estados Unidos saca sus propias guías de manejo de la diabetes, que la hace la Asociación Americana de Diabetes, ¿no? Pero que tiene el buen tino de ya agrupar a la población en tres tipos: hispanos, la población hispana, la población negra y la población blanca, ¿no? Entonces, entre comillas, tiene un manejo diferente por cada uno de ellos porque el fenotipo es diferente. Entonces, si nosotros queremos consultar información que la podemos aplicar en nuestro trabajo, en nuestro quehacer diario, tenemos que buscar guías de poblaciones similares a la nuestra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque las realidades son diferentes de acuerdo a las poblaciones, de acuerdo al fenotipo y de acuerdo también a las culturas. Me recuerdo mucho fue al Congreso de edad de hace 2 años en Estados Unidos y se presentó un médico, un diabetólogo español. No miento, fue en Colombia se presentó un invitado español, que era diabetólogo, endocrino español, y se empieza diciendo lo siguiente, ¿no? Más diabéticos que ustedes, conozco más a su población, más con la población latina que ustedes, a pesar de que trabajo en España. Porque los españoles tenían seguros privados y el hospital público solamente quedaba para la gente que tenga menos recursos económicos. Y mucha de esa población era población latina, inmigrante, que había ido a trabajar allá. Como médico español, en un hospital español, manejaba mucho paciente latino, ¿no? Y el manejo, como él decía, era diferente, el fenotipo era diferente, el abordaje quizás orientaba algunas líneas de trabajo diferentes, que tienen que ver con los aspectos que hemos mencionado.
Bien, sigamos, si no nos vamos a quedar toda la noche. Entonces, ¿cuál es la fisiopatología de la diabetes? ¿No? ¿Cuál es la fisiopatología de una enfermedad metabólica? Primero empieza por una predisposición genética, ¿no? O sea, no todas las personas tienen la misma predisposición a hacer resistencia a la insulina. Pero hay algunos elementos que son importantes. Uno de ellos es la obesidad abdominal, ¿no? La obesidad abdominal es entiéndase por obesidad abdominal, la grasa visceral. Es esta grasa que crece alrededor de los intestinos, que nosotros la podemos evaluar y ustedes la deben evaluar a través de la medida del perímetro abdominal. Entonces, el IMC, el perímetro abdominal, son datos que ustedes deben manejar como manejan la presión arterial o todas las funciones vitales. Son dos variables más que tienen ustedes que aprender a manejar. Medir el perímetro abdominal, que refleja la obesidad abdominal, que es un factor de riesgo, y medir también el IMC, que es la relación del peso con la talla, ¿no? Que nos puede clasificar a los pacientes. Tejido adiposo nos genera una resistencia a la insulina primaria, porque el tejido obeso de alguna forma genera algunos factores que atraen a las células del sistema inmunológico, me refiero a los leucocitos, y estos leucocitos generan factores inflamatorios, ¿no? Factores inflamatorios. Y esto a su vez genera una resistencia a la insulina que se debe comprender la necesidad de producir más insulina para mantener valores de glucosa normales en la sangre, que son de 70 a 100. Y yo les digo algo, vayan memorizándose algunas variables, algunos valores. Cuando es una hipoglicemia, que lo vamos a ver en el largo del curso, pero es bueno que lo vayan memorizando cuando hablamos de una glucosa normal, cuando hablamos de una glucosa postprandial, una glucosa en ayunas, cuáles son los márgenes o los valores normales y cuáles no lo son. Entonces, pues, esta resistencia a la insulina que nos generar más insulina para compensar este fenómeno, o sea, evitar que la glucosa se vaya elevando. Esto va a traducirse en una intolerancia a la glucosa, o sea, la glucosa se va subiendo poquito a poquito. 70 a 100 en ayunas, por ejemplo. La diabetes se clasifica con una glucosa por encima de 126. Un rango que queda en el aire, de 101 a 125. Y ahí estamos hablando generalmente de una intolerancia a la glucosa. Entonces, esta intolerancia a la glucosa debe comprenderse como una prediabetes, ¿no? Que posteriormente, si no se toman las medidas correctivas en cuanto a los alimentos, en cuanto al uso de algunos fármacos, en cuanto a actividad física, en cuanto a manejo de estrés, va a desembocar en una diabetes. No solamente los cambios se dan a nivel de carbohidratos, también se dan a nivel de lípidos y de lipoproteínas. Va a haber deficiencias de una enzima que tiene que ver con el metabolismo de las lipoproteínas, que es la lipoproteína lipasa. ¿Y esto qué va a dar? Va a dar aumento de los triglicéridos y disminución del colesterol HDL, que va a ser tema de otra clase, pero ustedes ya deben ir reconociendo algunas palabras, algunos términos y ir leyendo un poco. Entonces, pues, este aumento de los triglicéridos, esta disminución del colesterol HDL, que es un colesterol protector, va a generar una aterogénesis acelerada, unidas a otro factor importante que es la hipertensión, dada por el aumento de la reabsorción de sodio en el nefrón. Absorbe más sodio, jala más agua. Al espacio vascular, estamos hablando de una hipertensión. Entonces tenemos tres variables: diabetes, trastorno de los triglicéridos, de los lípidos, para hablarlo en forma general, e hipertensión, ¿no? Entonces, pues, estamos hablando de aterogénesis, de una aterogénesis acelerada, ¿no? Que es lo que llamaríamos en una terminología militar la madre de todas las guerras, ¿no? Porque el progresivo deterioro del endotelio, del espacio vascular, va a obstruir el paso de sangre. Si se obstruye el paso de sangre en el corazón, estamos hablando de un infarto o una isquemia cardíaca. Si lo hace en el cerebro, estamos hablando de un accidente cerebrovascular o una isquemia cerebral.
Si lo hablamos en miembros inferiores, estamos hablando de una insuficiencia vascular periférica. Estamos hablando en todo caso de las principales patologías cardiovasculares que ustedes van a ver en los capítulos correspondientes, que son las que causan la mayor morbilidad y la mayor mortalidad. Creo que con esto ya tenemos una idea del escenario. Yo creo que esto es muy importante que comprendan esto, porque una vez que comprendan cómo es el bosque, van a saber ya de qué árboles están constituidos, ¿no? O sea, va a ser una forma mucho más fácil y accesible de aparentemente reconocer unos términos que pueden ser muy nebulosos, pueden ser un poquito abstractos, ¿no? Pero que en el paciente le van a encontrar mucho sentido. Están los resúmenes de los criterios diagnósticos de síndrome metabólico. Mucha palabra, mucha letra se le dejo ahí. Es importante reconocer a la resistencia a la insulina como el factor primario y algunas otras variables que la tienen ahí. Glucosa en ayunas, que está dado con una hemoglobina glicosilada, que es un tema que lo vamos a ver después. La importancia de la hemoglobina glicosilada, para hacer algún comentario, es que nos va a permitir abordar y manejar un paciente diabético. Entonces, una hemoglobina glicosilada van a pedirle ustedes a todos los pacientes. Si su centro puesto de salud cuando hagan su serum no las tiene, pues lo mandan a un laboratorio o lo mandan a nivel superior para pedir esta hemoglobina glicosilada, que es una herramienta, es un dato muy importante para ustedes. Es la hipertrigliceridemia, el colesterol HDL bajo, una presión arterial elevada, un perímetro abdominal, y deben saber cuáles son los valores. En el examen les voy adelantando, algunas preguntas va a ser solamente poner los valores. Necesitan ustedes ya incorporar a su bagaje de conocimientos algunos datos importantes, algunos valores importantes. El IMC se considera por algunas y por otras. Entonces tenemos tres clasificaciones, el 4 tenemos, la del OMC, la IDF, que es la Federación Internacional de Diabetes, y un consenso americano. Tenemos también la Escuela Europea. Entonces ustedes se pueden dar cuenta que algunos elementos son comunes. Ustedes pueden aplicar cualquiera de ellas, son perfectamente válidas, ¿no? Y eso lo tienen que aprender. Acá tenemos pues una clasificación de la OMS, ya para hacerlo más puntual, para ejemplificar un poquito el cuadro que hemos visto anteriormente. ¿Qué es un síndrome metabólico? Puede ser diabetes o resistencia a la insulina o intolerancia a la glucosa, ¿no? Y dos valores más. ¿Cuáles valores? Los que tenemos acá. Ustedes se escogen. Si encuentran un paciente con esas características, ya han captado un síndrome metabólico. ¿Cuál es la ventaja? Que están interviniendo antes de que estos pacientes hagan daño orgánico irreversible. Acá tenemos, vamos a pasar rápido estas laminitas, se las voy a dejar. Esto, creo que la están grabando ya. Esto, para que ustedes la interioricen, ¿no? Entonces, no se olviden, alumnos, que clase dada, clase aprendida, ¿ya? En los 4 capítulos, o sea, eso no es poco. Tienen que estar repasando y aprendiendo, pues, de acuerdo al avance del curso, si no van a tener problemas, ¿ya? Por si acaso. El examen va a cambiar la forma de tomarlo, por si acaso, usando los conceptos. Ya. Entonces, pues, ya hemos visto algunas clasificaciones, las más importantes. Un poquito a ver la fisiopatología, que ya la encuadramos en una gráfica anterior, pero es bueno que la podemos ver. Entonces, pues, interferencia. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Ya les acabo de dar una definición muy sencilla, pero tenemos que formalizarlo, tenemos que darle el valor académico al término, ¿no? Es una condición patológica por la cual la insulina es incapaz de ejercer efectos fisiológicos en sus órganos blancos. Casi todos los tejidos del ser humano tienen receptores de la insulina. Recuerden ustedes que las células se comunican por que producen y receptores, y cada célula, de acuerdo a su grado de especialización, va a tener determinado número de receptores para determinado tipo de compuestos, entiéndase hormonas, neurotransmisores, qué sé yo. Entonces, pues,
casi la totalidad de los órganos blancos tienen receptores a la insulina que le van a servir, a su vez, para expresar en la membrana celular los llamados transportadores GLUTs, así se llaman, transportadores GLUT. Esos transportadores GLUTs son diferentes dependiendo de la célula. Los GLUTs del hepatocito es diferente al de la neurona, al del páncreas, o sea, tejido pancreático o sino pancreático, son diferentes, pero su función va a ser transportar la glucosa. O sea, los transportadores GLUT hacen que la glucosa que está en la sangre pasen adentro de la célula y se puedan usar en las diferentes actividades importantes para la célula. Estos transportadores GLUTs, ¿qué va a pasar? La glucosa va a estar transitando indefinidamente por la sangre, causando daño a los tejidos, produciendo fenómenos de glicolización, ¿no? Y siendo perdida o expulsada por la orina, ¿no? Y esto clínicamente genera algunos cambios. Si la célula muscular no recibe glucosa, la célula se desnutre, hay pérdida de masa muscular, hay sarcopenia. ¿Qué pasa si la glucosa se pierde indefinidamente por el riñón? Hay glucosuria, y esto trae como consecuencia pues la invasión de algunos agentes patógenos, sean hongos, sean bacterias, etcétera. Si este trastorno pasa en el hígado, que duda cabe, no se van a dar los fenómenos importantes bioquímicos de almacenamiento de glucógeno o de manejo de carbohidratos, etcétera, ¿no? Aparte que va a haber algún trastorno en el metabolismo, en el manejo de los lípidos. Entonces, cuando hay resistencia a la insulina, ¿qué pasa? Hay una hiperinsulinemia compensatoria. O sea, las células beta comienzan a producir más insulina. Y estamos ante un cuadro de prediabetes que lo vamos a ver después en grafiquitos, pero es bueno que me sigan, por favor. Si no se entiende muy bien, por favor, delegado o algún alumno me puede mandar un mensajito por el WhatsApp. Bien, entonces vamos a comprender que todos estos fenómenos son fenómenos integrados. No voy a profundizar más ahora porque no quiero un poquito confundirlos. Va a ser algunos temas, vamos a tenerlos en los seminarios y ustedes mismos van a profundizar mejor algunos aspectos que lo voy a dejar solamente mencionados. Para comprender la diabetes vamos a comprender que son fenómenos anormales que pasan en diferentes tejidos. Tenemos ahí los órganos que están involucrados. Tenemos el intestino, ¿no? con los DPP4, que son moléculas que tienen que ver con el manejo de la glucosa, el manejo de las enzimas que a su vez condicionan la formación o la absorción de glucosa. Tiene que ver con las células beta, ¿no? Que son las que van a producir la insulina, y también con las células productores de glucagón, células alfa, ¿no? Pues van a regular la producción. Tienen que ver con el músculo y con el hígado. Cuenta los grandes volúmenes, los grandes porcentajes de tejido que van a recibir la glucosa, y también los tejidos grasos. O sea, son lugares estratégicos muy importantes que van a estar en el circuito del metabolismo de los carbohidratos y también de los lípidos, ¿no? El fenómeno es complejo y estamos aumentando cada vez más algunos órganos que se ven involucrados pues en este fenómeno. Entonces vamos a tener pues tres estados cuando fallen algunos en la alteración de algunos de estos órganos, como la hiperglicemia, la hipoglicemia, y el equilibrio dinámico de estos órganos van a permitir manejar adecuadamente la glucosa en rangos que van de 70 a 100, ¿no? que son los rangos más comunes. Entonces vamos un poquito a desarrollar el concepto de resistencia a la insulina. Tiene características, por ejemplo, los antecedentes, ¿no? Historia familiar de diabetes mellitus 2, de hipertensión o enfermedad cerebrovascular en los padres, un síndrome de ovario poliquístico, que es relativamente patología común en mujeres jóvenes que tengan algunos otros factores como la obesidad, la irregularidad menstrual, el sedentarismo, la edad avanzada, pertenencia a grupos étnicos susceptibles a diabetes mellitus 2, por lo general no caucásicos. Y acá vamos a hacer un comentario aparte, ¿no? Para referirnos un poquito a la clasificación o tipo de diabetes. Las diabetes mellitus
hay de diferentes o corresponden a diferentes etiopatogenias, ¿no? Que se clasifica por simplicidad o para una mejor didáctica en tres grupos que ustedes lo deben tener en claro: la diabetes mellitus tipo 1, la diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional. Estas tres diabetes para ustedes son importantes porque ahí van a estar localizados nuestra población objetivo, nuestra población enferma, ¿no? Y entonces tienen que tenerlo claro. Debe haber una historia de diabetes gestacional. La diabetes gestacional, para definirlo, es una diabetes que aparece en la gestación a partir de las 26 semanas más o menos, que puede persistir después en la mujer, después que ha dado a luz, después que ha tenido su hijo, o puede reaparecer muchos años después, ¿no? Entonces es un factor a tener en cuenta. Y diagnóstico de algunas otras enfermedades concomitantes, ¿no? Y acá van a darse cuenta que el perfil patológico, el perfil de enfermedades, de morbilidad cambia con el cambio de los tiempos. Tenemos algunos conceptos como son la acantosis nigrica, no sé si algunos la saben, yo se la voy a definir, en las prácticas la vamos a ver. La acantosis nigrica, es el oscurecimiento, o sea, de algunas zonas típicas en el ser humano, como es el cuello, los pliegues inguinales, los pliegues axilares, ¿no? Entonces vemos nosotros como, entre comillas, carca, no sé si reconocen el término, ¿no? O sea, como que si uno no se hubiera lavado y tiene pues ahí un cuello sucio, ¿no? Es algo así. Pero no corresponde esto, sino a una hiperpigmentación de la piel que corresponde no a una diabetes, sino a una resistencia a la insulina. Y ese concepto debe quedar claro, ¿no? Es un factor de riesgo para diabetes, pero se relaciona con la resistencia a la insulina. Y otro término que es muy importante, que lo vamos a desarrollar también, es la esteatosis hepática no alcohólica. Y acá voy a darles algunos conceptos que son importantes. Hace 30 años más o menos, cuando uno hacía un examen ecográfico, veía hígado, afirmaba pues hígado graso. El hígado graso, el ecografista lo afirmaba porque encontraba un hígado, entre comillas, más blanquito, era más blanco. Tenía una ecogenicidad de diferente tono, era más blanco, por eso le digo, ¿no? Era era hiperecogénico. ¿Ya? Entonces decía, no, este hígado es un hígado de un paciente alcohólico. Y no se equivocaba, ¿no? Generalmente hígado graso era sinónimo de alcoholismo. Actualmente, casi todos los pacientes, o una gran proporción de pacientes obesos o con problemas metabólicos, tienen hígado graso. Y se ven las mismas características, pero ya asociadas a factores metabólicos, ya asociadas a enzimas hepáticas elevadas, ya asociadas a obesidad, a perímetro abdominal grande, etcétera, ¿no? Entonces, la esteatosis hepática no alcohólica es una patología que debemos incluirla y ustedes deben conocerla, porque es la antesala de una cirrosis hepática y en ese transcurso un mal funcionamiento del hígado, que como ustedes saben es un laboratorio que elimina proteínas que no son convenientes y genera más proteínas. Entonces, si yo tengo un hígado lleno de grasa, voy a tener un hígado que no cumple al 100% de su función. Y también este fenómeno se puede traducir al páncreas. Hay páncreas graso también, ¿no? Y que están asociados mucho a trastornos metabólicos, que ya lo hemos visto. Entonces tenemos que buscar la unidad, tenemos que tratar de integrar todas estas variables que aparentemente son sueltas, pero tienen mucho que ver. Entonces estamos hablando de una esteatosis hepática no alcohólica, que podemos encontrarla, y en una ecografía podemos encontrarla en un trastorno enzimático, me refiero a las enzimas hepáticas, ¿no? La TGO, la TGP elevada. Vamos a enfocarnos ahora en lo que es el fenómeno de la diabetes, para que usted, más que nada para que ustedes se le rompan paradigmas más importantes para poder manejar este problema. Tenemos acá un cuadrito importante que nos refiere sobre, o que nos habla sobre la temporalidad de la aparición de diabetes mellitus 2. ¿Cómo se produce el fenómeno? ¿Qué pasa antes y después del diagnóstico de diabetes mellitus 2?
Ya antes de esto quiero retomar el tema de la clasificación de la diabetes. ¿Por qué es importante? Clasificación, porque van a enfocar mayoritariamente en un tipo de diabetes que es la que sufre el mayor porcentaje de población. Diabetes mellitus tipo 2, que tiene características propias que ya le hemos visto. La diabetes mellitus tipo 2 es la que tiene en orden de frecuencia el 95% más o menos de la población diabética. O sea, de 90 a 95% de nuestra población es diabetes mellitus tipo 2, que se asocia ¿a qué? A antecedentes hereditarios, a sedentarismo, a obesidad y a estrés, ¿no? Obesidad, sedentarismo, estrés y mala cultura alimenticia, o sea, comer mucho azúcar, ¿no? Esa es la diabetes mellitus tipo 2. La diabetes mellitus tipo 1 es aquella que se produce por un ataque, una agresión autoinmune. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra inmunidad, o la inmunidad del paciente con diabetes tipo 1, ataca y destruye a las células beta en los primeros años de vida, ¿no? En el periodo infantil. Por lo tanto, la diabetes tipo 1 empieza a los 8, 9 años más o menos y dura toda la vida. Aparte de esto, la diabetes mellitus tipo 1 es insulino dependiente, ¿no? Aunque estos conceptos cambian con la aparición de nuevos fármacos, pero es dependiente, es insulino dependiente, así se define, insulino dependiente de la diabetes mellitus tipo 1. En cambio, la diabetes mellitus tipo 2 se puede manejar de acuerdo al estadio de la diabetes con hipoglicemiantes orales, me refiero a tabletas, a metformina, a incretinas, a inhibidores de SGLT2, y también con insulina cuando estamos en un estadio avanzado, ¿no? Podemos manejarlo de diversas formas. Y esta es la diabetes mellitus que va a ser la que vamos a tomar como modelo para explicar la enfermedad, siempre enfocándolos en los otros dos tipos de diabetes, lógicamente. Entonces, pues, tenemos... Bien, ya, pero ya vamos a acabar, ya, bien, delegado. Ahorita un ratito, por favor. Ya, vamos. Bien, ya. Vamos a hacer clase, por favor, hasta las 8:10, por favor, ¿ya? Después ya continuamos en los horarios normales, pero vamos a avanzar algo. Entonces, como le digo, nosotros diagnosticamos la diabetes mellitus 2 en un punto que por lo general es cuando ya ha brindado alguna descompensación. Ya tenemos una cetosis diabética, el paciente ya tiene sintomatología, mareos, dolor de cabeza, pérdida de peso, está orinando bastante, hay poliuria, hay polifagia, hay polidipsia. Entonces el paciente sabe que no se siente bien, va al centro de salud, se toma una glucosa y glucosa de 400. Debut de la diabetes. Estamos en el año 0. Es la debut de la diabetes, pero no significa que este problema empezó en este año 0. Empezó mucho tiempo atrás. Y empezó con una intolerancia a la glucosa o resistencia a la insulina y por una hiperglicemia postprandial. O sea que este paciente, después de que comía, las glucosas no le bajaban porque no tenía la reserva de insulina postprandial para poder manejar las glucosas en sangre. Entonces es un fenómeno que si bien no le daba signos y síntomas, pues ya le estaba alterando el medio interno. ¿Y cuánto tiempo pasó? Miren, 4, 8 a 12 años. ¿No? 4, 8 o 12 años. 4, 8, 12 años. O sea, cuando yo diagnostico diabetes, no estoy diagnosticando, no está empezando la diabetes. Ya estoy probablemente diagnosticando una diabetes cuando ya hay compromiso de órgano blanco. O a lo mejor el paciente ya se va con una nefropatía, ya se va con un DCB, ya se va con una hipertensión. Entonces ya se va con daño. Entonces es muy importante anticiparnos este hecho y tratar de diagnosticar una intolerancia a la glucosa, una resistencia a la insulina. Buenas noches, Vilches. Pues como le digo, ya el arte que tienen ustedes, el reto que ustedes tienen cuando hagan su serum, que es una muy buena experiencia, cuando hagan su internado, que es muy buena experiencia realmente y la tienen que aprovechar bastante. El arte es diagnosticar en esta etapa la diabetes. La intervención va a ser más temprana, más oportuna, menos costosa. Y posteriormente al diagnóstico
esto va a haber algunos factores que van a influenciar, ¿verdad?, el avance de las complicaciones y la aparición de la terapia insulínica. Aunque estos cuadros a veces son rebatibles, algunas escuelas, y yo en lo personal pienso que cuando un paciente se diagnostica con diabetes hay que insulinizarlo rápidamente para corregirlo. El paciente me va a decir si se queda con hipoglicemia antes, o se queda con un poco de insulina, o se queda solamente con el manejo de insulina, ¿no? Entonces la terapia es un arte, ¿no? Como la medicina en sí, ¿no? La medicina realmente está considerada como arte o ciencia, no sé si ustedes saben eso, ¿no? La medicina es ciencia porque viendo modelos científicos, ¿no? Y es arte porque en cada del trabajo médico, en cada acción del médico, se ve el toque personal de este. Y ese toque, por eso las terapias cambian, los manejos cambian de médico a médico, a pesar de que hay guías estandarizadas, porque cada médico pues plantea de forma diferente, de acuerdo a otras variables, el manejo de determinada enfermedad. Y pasa lo mismo en lo que es la diabetes, ¿no? Que es una, como le vuelvo a repetir, patología muy importante realmente. Merecer a las otras patologías, lógicamente. Sí hay predisposición genética para desarrollar diabetes mellitus 2, pero esta predisposición genética no va a ser un solo gen, van a ser muchos genes que tienen que ver con muchas variables, genes que tienen que ver con la expresión de la célula beta, genes que tienen que ver con la formación de las moléculas de insulina, pueden ser moléculas alteradas, que se llamados polimorfismos, ¿no? Polimorfismos, por favor, aprendan ese término, léanlo, por favor, voy a preguntar. Esto tiene que ver pues con obesidad, con la expresión de tejido graso. Ustedes saben, hay varones, hay mujeres que haciendo una dieta de 2 semanas bajan 10 kilos de peso. Hay varones, hay mujeres que hacen dieta 10 años y no bajan de peso, ganan más bien rápidamente peso. Entonces, depende de un fenotipo, depende de la carga genética, no solamente en lo que respecta a células beta, a insulina, sino factores genéticos que expresan obesidad, que expresan resistencia a la insulina. Entonces, debemos encontrar la explicación en el polimorfismo, en la alteración no de un gen en particular, sino en muchos genes que pueden estar alterados dependiendo del fenotipo o del individuo. No, eso es lo importante. Y sobre esto hay toda una tecnología, se ha abierto todo un campo de lo que es el polimorfismo. Ustedes saben que muchas de las patologías, muchas del éxito del determinado tratamiento se debe a estos polimorfismos genéticos, ¿no? Y ahorita uno está en la capacidad, si tiene el dinero suficiente, de mapearse genéticamente, de mapear los factores genéticos, metabólicos, obesogénicos, cancerígenos, etcétera. O sea, nos ha abierto un mundo que recién lo estamos reconociendo, pero es bueno por lo menos tocarlo o darle algunos conceptos, ¿no? Y eso es lo que voy a tratar de verlo en el seminario. Alguno de ustedes nos va a explicar, alguno de ustedes nos va a enseñar algo sobre lo que estoy hablando, ¿no? De lo que son los genes con la enfermedad, cómo interactúan. Y no solamente con las enfermedades, también con los fármacos, ¿no? Y esto explican, por ejemplo, cómo algunas poblaciones reaccionan mejor a menos dosis de fármacos. Caso concreto, la atorvastatina, que es una estatina para manejar colesterol y un poco de triglicéridos, en la población japonesa aplican bajas dosis y obtienen resultados buenos, muy buenos, ¿no? Y se aplican dosis mayores que otro tipo de poblaciones, como por ejemplo la hispana, pueden hasta causar reacciones adversas en el japonés. En cambio, nosotros, nuestra población latina, grandes dosis de atorvastatina, pues recién nos pueden brindar algún tipo de protección o algún tipo de resultado efectivo, ¿no? Por eso nosotros usamos atorvastatina en diferentes dosis de 20, 40, 80 miligramos por día, ¿no? Entonces, esa variabilidad se ofrece a esa, a diferentes genes o diferentes poliformismos que hacen, en algunos casos, más eficiente el manejo de la atorvastatina y en otros casos, menos eficiente el manejo de la atorvastatina. Tenemos pues que ver en este cuadrito
tres etapas de la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa en las células beta? Eso es muy importante. Y con esta laminita creo que vamos a acabar esta parte, la clase del día de hoy. ¿No? Vamos a explicarla bonito para que quede claro. Porque con esta lámina ustedes se van a enfocar en el paciente y van a saber cómo abordar su manejo. Y qué fenómenos son los que podemos reconocer e intervenir quizás en forma precoz. Tenemos tres fases en la enfermedad. Y estas fases le dan la plasticidad de las células beta pancreáticas en respuesta al aumento de la glucosa plasmática. ¿Qué es plasticidad? Es la capacidad que tiene la célula beta para reaccionar ante un fenómeno. Este fenómeno es la concentración de glucosa. Algunas células beta aumentan la glucosa, producen buena cantidad de insulina. Otras no tanto, y otras poca cantidad de insulina. Entonces tenemos dos fenómenos que lo vamos a evaluar simultáneamente. Las líneas interrumpidas, que estoy siguiendo con el puntero, representan la muerte celular, la apoptosis o necrosis de las células beta, ¿no? La apoptosis pues es un proceso de muerte programado, no es anormal, pero podemos acelerarla o retardarla de acuerdo a algunas variables también, ¿no? La teoría del antienvejecimiento, toda esta ciencia del antienvejecimiento basa mucho en esto da mucha importancia a estos fenómenos, ¿no? Y la otra tiene que ver con la expansión, proliferación o formación, neoformación de células beta o replicación de las células beta. Ahora, acá tenemos dos líneas de trabajo, dos líneas que podemos explotar para el tratamiento. ¿Qué medicamentos pueden estimular la replicación de las células beta? ¿No? O pueden soportar, pues, o pueden generar cambios en la capacidad de estas células, ¿no? Y el otro punto sería cómo podemos disminuir la apoptosis de las células beta. Y de esta forma lograríamos una intervención adecuada en el manejo de la diabetes. Entonces tenemos una relación en la primera fase de normalidad donde la expansión o proliferación de las células beta guarda relación con la apoptosis, ¿no? O sea, hay un equilibrio entre la muerte y la regeneración celular. Entonces, la misma población se mantiene. Vamos a la fase 2, compréndase prediabetes, compréndase resistencia a la insulina o compréndase intolerancia a la glucosa. Entonces, hay un fenómeno donde la glucosa comienza a subir porque no hay receptores en la célula o no hay GLUTs en la célula que hagan que esa glucosa pase al espacio intracelular. Entonces genera más concentración de glucosa y la respuesta es mayor producción de insulina. Pero es un estado inestable, ¿no? Si bien es cierto, por mecanismos de regulación o de protección, disminuye la necrosis y la apoptosis como un mecanismo de garantizar esta alta necesidad de insulina. Por otro lado, si aumenta la proliferación de las células beta, es un estado que no va a aguantar mucho tiempo. O sea, no vamos a poder mantener este equilibrio. Vamos a poder tenerlo en forma, si no intervenimos me refiero, vamos a tenerlo en forma transitoria y estamos hablando del periodo de intolerancia a la glucosa o fase 2 o prediabetes, que va a estar dada después por la aparición de la diabetes, ¿no? Que va a caracterizarse por el aumento de la apoptosis o muerte celular y la expansión y la caída de la proliferación o nueva replicación de las células beta. Entonces tenemos tres eventos. Primer evento, normoinsulinemia. Segundo evento, hiperinsulinemia. Tercer evento, hipoinsulinemia. Yo creo que esto es muy importante y la aplicación práctica se la explico, ¿no? Tenemos también tres fenómenos: glucosa basal normal en la primera fase, glucosa alterada por debajo de 126 y glucosa plasmática elevada por encima de 126. Entonces estamos amarrando la fisiopatología con la clínica y con los exámenes laboratoriales. Y dicho sea de paso, a diferencia de otros capítulos, la endocrinología
básicamente en el laboratorio. O sea, para hacer un buen análisis endocrinológico, metabólico, tenemos necesariamente que apoyarnos en el laboratorio a la par que en la clínica, ¿no? Pero creo que el laboratorio es una herramienta importante en el manejo de la patología endocrina y metabólica. Bien, entonces tenemos normoinsulinemia, hiperinsulinemia e hipoinsulinemia. ¿Cómo se traduce en la práctica laboratorial? Dosar insulina. Y con esto nos podemos dar cuenta que en qué estadio o en qué etapa nos encontramos. Y si lo adicionamos y si manejamos más la glucosa, podemos relacionar estas variables y obtener una variable llamada índice HOMA, ¿no? Que después la vamos a ver, la vamos a evaluar. Bien, entonces nos vamos a quedar acá. No, si repita, por favor, no lo alcancé a leer. Si puede repetir la pregunta. Si puede repetir la pregunta. Ya. ¿Por qué algunas guías mencionan que prediabetes no está determinado? Bien, buena pregunta. Esto no está determinado porque no hay un consenso, un acuerdo sobre los valores de la prediabetes, ¿no? Entonces, cuando uno hace una herramienta, en este caso, cuando uno crea una definición, no la hace para fines burocráticos, no la hace para simplemente hacer más complejo el tema, sino la hace como una herramienta. Y ese es el valor de muchas guías. Lo hace como una herramienta para nosotros usarlas. ¿Cuál es la importancia de la prediabetes? ¿Cuál es la importancia práctica de la prediabetes? ¿Cuál es la importancia práctica de esa clasificación? La importancia práctica es el hecho de que podemos intervenir en forma temprana y podemos revertir esta probable diabetes. Generalmente cuando un paciente se le diagnostica como diabético, algunos hasta es como decirle que tienen cáncer realmente. El paciente se pone muy mal. Ahora en la tarde justamente tuve una paciente que se vino llorando. Vino llorando porque tenía una glucosa de 150 y pensaba que se iba a morir, pensaba que era incurable, ¿no? Etcétera, ¿no? Cuando es perfectamente manejable. Entonces, cuando uno diagnostica una prediabetes, intervenir y revertir el cuadro hacia la normalidad. Vamos a comenzar a hablar de aspectos clínicos netamente. Entonces yo digo, paciente que tiene un valor de 100 a 125, yo lo clasifico como prediabetes. ¿Para qué me sirve la clasificación? Para intervenir. ¿Y cómo puedo intervenir? Interviniendo en la dieta, en la actividad física, en bajar de peso y optativamente usar algún medicamento. Y en la diabetes, la vedette de la diabetes es la metformina. ¿Por qué le digo esto? Porque la metformina es un medicamento muy noble que tiene muchos efectos benéficos y pocos efectos adversos, que si bien es cierto no se va a usar durante toda la etapa, por ejemplo, en enfermedad renal crónica grado 3 ya no se usa metformina, pero antes de eso se usa y se usa muy bien. Lo que no deben usar, y se lo digo de plano, es la glibenclamida. Ya ustedes sáquense, si algunos conocen, pues olvídense la glibenclamida. La glibenclamida ya no se usa. ¿Sí? Y la pueden asociar con otros hipoglicemiantes. Entonces yo cuando estoy en prediabetes, puedo intervenir para revertir esta situación y poder pasar este paciente de potencial diabético a un paciente normal. De diferentes formas, haciéndolo bajar de peso, cambiando hábitos, haciendo hacer ejercicios, usando metformina, etcétera. Entonces, por eso muchas guías no lo consideran a veces, ¿no? Porque quizás lo pueden incorporar como un estadio de diabetes, pero la experiencia, la casuística dice que no es así. Pacientes con estos rangos de glucosa pueden revertir y pasar al estado de normalidad. ¿Qué significa esto? Que sin medicamentos puede manejar sus glucosas en rangos normales, ¿no? Esa es la importancia, ¿no? Como una herramienta de intervención precoz. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, ¿la dieta mediterránea sería una buena opción? ¿En qué casos? Perfecta pregunta. Miren, ustedes como médicos, no sé si ya los comenté, creo que lo comenté, la medicina como escasas carreras, a ustedes les brinda la oportunidad de ver todo el bosque. O sea, ustedes pueden opinar, intervenir, investigar en cualquier ciencia colateral o paralela, porque llevan muchos cursos importantes.
¿A qué me refiero? A que el aspecto nutricional ustedes lo deben manejar también. El aspecto nutricional no es tan sencillo como parece. No es decir a un paciente, no tomen gaseosa, no coman chocolate, no coman carnes rojas. No. Eso lo hice hasta el portero del hospital, ¿no? El portero del hospital te diagnostica diabetes, te aconseja, no. Lo que tiene que hacer el médico es ser más complejo en sus consejos, que llegar al paciente en su lenguaje, que el paciente te orienta y darle algunos consejos prácticos. Por ejemplo, cómo es una buena dieta y poca calórica, perdón, realidad, con la realidad agropecuaria, con los vegetales, con los frutos, con los diferentes tipos de alimentos propios de la zona. Entonces uno debe aconsejar a los pacientes en qué cantidad va a comer, ¿no? Y cuáles son algunos potenciales efectos adversos, ¿no? Eso es importante, tratar de desmenuzar lo que es una dieta y que para que el paciente la entienda. Aconsejamos una dieta que es la llamada dieta mediterránea. ¿Por qué mediterránea? Porque se practica pues en estos países del Mediterráneo, ¿no? Ahí viene esta corriente por el tipo de alimentos que tiene en esta zona. Entonces una dieta mediterránea, una dieta con vegetales y con vino, por ejemplo, y sobre eso tipo de alimentos como por ejemplo ¿qué le digo? Por ejemplo pecanas, por ejemplo pan de determinado tipo, un pan bajo en calorías, ¿no? O tostadas, qué sé yo, ¿no? O sea, básicamente es vegetales, verduras, carnes blancas, ¿no? La mayor proporción de la dieta. Es una dieta poco heterogénica, alcalina, ¿ya? Hipocalórica, ¿no? Que son las dietas que pueden mantener nuestros valores metabólicos en rangos adecuados. Mediterránea, que es muy aconsejable, pero a veces tenemos que confrontar cuando manejemos pacientes, ¿no? Los productos, y en función de esos productos pues vamos a aconsejar a los pacientes, ¿no? Ahora, para toda persona mayor de 40 años, 45 años, se aconseja una dieta mediterránea, porque la dieta debe ir cambiando. Nosotros a lo largo de la vida tenemos que ir cambiando la dieta. Lo que es bueno para niños no lo es tanto para adolescentes, no lo es para adultos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque sí, doctor, ¿se puede medir la glucosa basal después de alguna comida en pacientes con diabetes? Sí. La glucosa postprandial, o sea, que se mide 2 horas de que el paciente ha comido. ¿Tiene valor? Tiene mucho valor, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite ver la reserva de insulina del paciente. Es como la basura que tenemos bajo la alfombra. ¿Por qué le digo esto? Por ejemplo, vayan a hacer su internado, mayoritariamente van a medir glucosa en ayunas. Siempre se mide la glucosa en ayunas. Normal en algunos pacientes, lo vamos a controlar. Pero si uno postprandial, quizás encontremos glucosas muy elevadas. Glucosas postprandiales con glucosas en ayunas se hace más complejo. Por eso es que ustedes quieren manejar insulina. Yo creo que es parte importante del objetivo de este capítulo. Quiero que ustedes aprendan a usar insulina, ¿no? Dominen esa técnica, ¿no? Problemas. Entonces, la glucosa postprandial es importante, nos permite, en el contexto de un paciente diabético, de insulina con la que estamos tratando, modificarlas en algunos aspectos. No quiero profundizar más porque no quiero confundirlo. Ya cuando vemos el tipo de insulina, ya vamos a ya darle sentido a la respuesta que le estoy dando, ¿no? Darle un mayor contexto, una mayor profundidad. ¿Alguna otra pregunta? Bien, buena pregunta. Elevar nuestro contexto. Ampliemos, no digamos diabetes, digamos enfermedad crónica. Ejemplos: hipertensión, diabetes, hiperlipidemias, autoinmunes, artritis reumatoide, etcétera. Crónicas causan depresión.
hacen que uno abandone el tratamiento, no tenga adherencia al tratamiento y complique la enfermedad crónica, en este caso diabetes. Entonces estamos ante un círculo vicioso. Primero, la diabetes o la depresión, pues es como decir que es primero, ¿no? La gallina o el huevo. Lo que tenemos que encontrar, lo que tenemos que saber es que es un círculo vicioso. Tenemos que manejar depresión y tenemos que trabajar diabetes. Por eso es importante la pregunta que hizo su compañera. Ustedes deben saber abordar depresión como otro tema. Ser creo en psiquiatría. Deben, no porque diagnostiquen, porque el único que diagnostica depresión es el psiquiatra, manejen como un síndrome depresivo. Y para definir si un paciente está en riesgo de depresión, tiene depresión o cómo manejar la depresión, o saber algún inventario o de ansiedad también. Yo puedo manejar bien mi diabetes al paciente hospitalizado, le corrijo la glucosa, le corrijo el colesterol, le corrijo la presión, le hago una buena receta para el alta, le hago unas buenas indicaciones para el alta, porque está deprimido. Entonces, ¿de qué me vale haber trabajado el aspecto de la diabetes si no trabajo el aspecto de la depresión? Como causa primaria también es importante porque un paciente depresivo, factores genéticos o hereditarios para ser una enfermedad, cuidado de este paciente, hace que debute más rápido con la enfermedad. Entonces, estamos ante un círculo vicioso. Importante definir si hay depresión, manejarla, porque no nos conviene que el paciente esté deprimido, porque nos abandona el tratamiento, no se adhiere al tratamiento y no tiene esa iniciativa de mejorar. Y no se olviden de algo, El primer, salvo que alguien piense lo contrario, y puede decirlo, ¿no? Puede decirlo, acá podemos polemizar, por si acaso, si quieren polemizar, pueden hacerlo. Lo que le iba a decir, ¿no? El primer actor de la recuperación de un enfermo es el enfermo mismo. El enfermo mismo es el primer actor, salvo que sea menor de edad, no tenga facultades, no tenga una personalidad madura, salvo que tenga una patología mental o psiquiátrica, que no puede hacerlo. Pero un paciente, primer elemento o actor de su enfermedad, y ustedes así deben hacérselo conocer, ¿no? Que él es el primer responsable de su salud, de superar su enfermedad, ¿no? Por lo tanto, él debe ser el que lleve la iniciativa. Dios sepa paternalista, ¿no? Porque el paciente no se va a involucrar y simplemente no vamos a lograr superar esta enfermedad o esta patología. ¿Pregunta? ¿Trabajar de peso? Ya. Ese va a ser un tema de algún seminario, ¿ya? Yo lo estoy colocando en un seminario. El Orlistat es un medicamento que evita la absorción de grasas por el intestino. Sí sirve, en ciertos casos sirve. Y para que se den cuenta de la realidad que estamos viviendo, actualmente varios laboratorios están sacando para la obesidad. Está viniendo pues un tsunami de obesos, de gorditos y de sobrepeso, ¿no? Sirve, pero actúa a nivel intestinal, evita la absorción de grasa, pero hay muchos medicamentos que actúan a diferentes niveles. Eso lo vamos a ver después. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces bueno, agradezco la participación, gracias al delegado que está apoyando bastante.